Ahora sí, correcto ahora. Sí, ahora sí se le Sí, ok, escucha y se ve la pantalla. discúlpenme, sí, disculpe. Bien, me presento nuevamente. Yo soy la doctora Delia Cruz, endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora y continuando con los temas de la teoría, en esta oportunidad, obesidad y dislipidemia. Vamos a iniciar con el capítulo de obesidad, en el cual vamos a hacer un recuento desde su epidemiología, su definición, su diagnóstico y los tratamientos con los cuales contamos actualmente. Bien, haciendo una revisión de cómo se encuentra la obesidad en el Perú comparado con el mundo, les muestro aquí un reporte de la prevalencia, iniciando por la patología que en ese momento se buscaba con este estudio, el estudio de Perudiap del 2012, ¿no? Se inicia buscando la prevalencia de diabetes. Y miren, teníamos en ese tiempo, del 2012, en un estudio hecho por la Universidad Cayetano Heredia, una prevalencia del 7%. Lo que llamaba la atención de que era una prevalencia muy parecida a lo que ocurría en otros países, la prediabetes, el estado de prediabetes del 23% de la población. De este tiempo al 2020, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en el 2020, un dato un poco más actualizado, reporta lo siguiente, que el 24.6% de peruanos de más de 15 años, sobre todo en el área urbana, ¿no? Y entre los 50 y 59 años, pues tenían obesidad, el cual aumentaba, ¿no? Desde el 2017 tenía un aumento, considerando que desde el 2012 ya teníamos una prevalencia en prediabetes del 23%, ¿no? Como que esto no, no se detiene, es una prevalencia en aumento, ¿no? Y con un riesgo de que la prevalencia de diabetes, que es una de las consecuencias del estado de obesidad, aumenta. En realidad, ¿hacemos bien en solo tratar la diabetes o ir un poco más atrás, como es el estado de obesidad? Comparando a nivel mundial, miren ya este dato que me llamó la atención, ya desde los años 70, que se tenía reportado desde esos años hasta el 2018, esta población obesa también iba en aumento. Desde los años 70 al 2018, un 42% de la población aumentó de peso. O sea, se mantiene este aumento de peso en la población, diferente a lo de antes, que incluso supera a los pacientes con bajo peso. Ya no era la desnutrición, la alarma que antes teníamos, sino ahora el sobrepeso y obesidad. Dicho esto, entonces pasamos ya a tomar la obesidad porque antes no se la tomaba, no es que no se la tomaba en serio, pero no era de cuidado, no era de una alarma. No veíamos como algo amenazante de alguna otra patología subsecuente. Entonces se empezó a tomar importancia en observarla, en estudiarla, en ver la asociación con enfermedades, incluso con mortalidad. De tal manera que durante todo este tiempo que se fue reforzando en materia de bibliográfica y todo, pasamos a hacer una definición, ¿no? Dado que todavía algunos seguros, incluso la obesidad todavía no está como una enfermedad como tal. Ya estamos codificando en el CIE-10 poco a poco para tener un abordaje un poco eh, más claro, ¿no? Si se puede decir así. Entonces he encontrado estas dos definiciones que justifican el estudio de este estado de obesidad, tratarla, intervenirla, sea de la medida que se tenga que hacer. Una de las definiciones, ¿no? De las que tantas hay, creo que se acomoda muy bien al objetivo de lo que queremos, ¿no? En una enfermedad crónica con inflamación de bajo grado relacionado mecánicamente con enfermedades metabólicas y complicaciones de los tejidos, de los órganos en el organismo con sobrepeso y obesidad. ¿Qué redondeamos en esta definición? Esta inflamación crónica de bajo grado, que va a generar alteraciones metabólicas. ¿Sí? Otra definición. Esta definición ya es determinada, ya es, vamos a decir, propuesta por la European Association for Study of Diabetes, miren, del 2024, en la cual define así.
obesidad es una enfermedad multifactorial, ya lo define más como una enfermedad crónica, recurrente, no transmisible, caracterizada por un aumento anormal o excesivo de grasa corporal que representa un riesgo para la salud, más estructurado, ¿no? Mientras que todavía lo otro era un riesgo de algo, pero ya se definía que había una inflamación crónica de bajo grado. Muy bien, y hay factores que se asocian a ello, ¿no? Definitivamente la obesidad tiene muchas causas, tiene muchos inicios. Mire, empieza con el tipo de alimentación, el cual a lo largo de tantas décadas han ido cambiando, ¿no? Los tipos de alimentación, también los tipos de actividad rutinarias. Ya se ha ido reduciendo lentamente en el tiempo el estilo de vida activo, se ha pasado más a un estilo de vida sedentario, ¿no? Incluso desde el colegio hasta los trabajos, ¿no? Ya que se hacen en casa, ¿no? Todo esto de la tendencia remota, que ya es una condición, ¿no? Tanto así que algunos trabajos son netamente desde casa, ¿no? Y fomenta obviamente el sedentarismo. El medio social, ¿no? Depende de los tipos de trabajo, depende del medio, celebraciones, fiestas, reuniones, ¿no? Depende del medio donde uno se mueva también, va a variar el tipo de actividad, el tipo de alimentación. Pero hay otros factores también, ¿no? Los factores genéticos. Ya cuando estos ADN de obesidad de familias, de mucho tiempo, crónico, se asientan ya en una información genética dada. ¿No? La edad también tiene mucho que ver desde el más joven, ¿no? Donde cambian el estilo de dietas, de repente a las personas en edad avanzada, el adulto mayor, la etapa fértil, ¿no? En la cual tiene que ver mucho el apetito, el grado de sarcopenia, ¿sí? La resistencia a la insulina, que es una condición que nos lleva también al estado de obesidad. El estrés también que es propio de este tiempo en el cual genera muchas veces ese apetito extra para esta situación de estrés que se genera en la rutina del día a día. También ya se ha hecho estudios y se ha avanzado a sumar que parte de estado de obesidad ya se involucra la microbiota intestinal, ¿no? Debido a estos cambios en la dieta, de repente alimentos más procesados, ¿no? Al cambio drástico en determinadas dietas o de repente dietas muy estrictas y eso altera la microbiota intestinal. El sueño parte también que lleva con el estrés, mucha gente ya no duerme las 8 o las mínimas 6 a 8 horas que se requiere para un descanso tranquilo, esa renovación de energía que todos los días deberíamos tener. Muchas veces no lo hace, se mantiene el cortisol, el apetito aumenta en la noche, la gente empieza a comer de noche y esto es más proclive y más fácil aumentar de peso y algunos tratamientos médicos, ¿no? Tratamientos en psiquiatría que justamente tienen esta condición de obesogénicos, los anticonceptivos, que también hacen su aporte en ese estado al aumento de aporte de la dieta calórica que ya se tiene. Bien, ¿cómo es que se llegó a determinar la obesidad una condición de riesgo, una condición que altera la salud, ¿sí? ¿Cómo es que se sacó ese punto de corte? Me dirán, doctora, ¿por qué no fue 20, 25, 32, 31, 30? ¿De dónde salió estos cortes? Y es que interesante, se hizo un estudio. Voy a activar mi puntero. Se realizó un estudio en el cual, miren, se observaba desde IMCs de 16 a menos hasta IMCs por encima de 40. Se agrupó y se empezó a observar estos pacientes. Y se veía, miren, el porcentaje de muerte por todas las causas, por cualquier causa que se moría cualquier individuo relacionado al peso. Entonces, ¿dónde ocurría más estas muertes? Miren, en los muy bajo pesos y en los muy alto peso. Y de entre los dos, obviamente el que tenían IMCs mayores de 40. Dentro de este estudio también lo que se observó es, tomando un punto de corte que es el 25, IMC estable, límite saludable, ¿sí? Entre 20 y 25, miren lo que se observaba, ¿no? Como que incluso era una tendencia a disminuir,
las muertes por todas las causas. Pero ¿dónde se vio ese punto de corte que aumentaba y solamente relacionado al peso? Cuando sobrepasaba este IMC de 25. Miren cómo aumentaba. Y en 30, muchísimo más todavía. En valores incluso que superaban el 30%. Acá tenemos 26. Mira que con los porcentajes iba aumentando. Más peso, ya su porcentaje de muerte por todas las causas se incrementaba a 22. Sí, más de 35 a 26, casi 40 a 28 y más de 40 34% incrementaba su mortalidad. Entonces es en ese sentido que se marca ese punto de corte, ¿no? En riesgo en función de la mortalidad por riesgo de mortalidad de diferentes causas. Entonces, marcándose así este punto de corte, ¿no? Entre 25 y 30, que es un sobrepeso, obesidad, ¿no? A partir de 30. Tanto así que esto es discutible y es posible que en los años posteriores ya no sea la obesidad a partir de un IMC de 30. Considerando si estos factores aumentan, puede ser que el punto de corte sea más bajo. ¿Ok? Bien, continuamos el estudio. Importante, se hizo una asociación con diabetes. Aquí tenemos un grupo al cual se le hizo también un seguimiento, hom- hombres aquí, mujeres aquí, y en la línea, como ven, conforme aumentan de peso, pasaba el estado de sobrepeso, miren, y ya en obesidad, en sobrepeso, y aquí en el límite de 30 de obesidad, empezaba la asociación con diabetes, ¿no? Y se encontró que, por ejemplo, en varones, en IMC de 30, su riesgo de diabetes aumentaba mucho más, siendo así en mujeres que incluso eran menos de 30, ¿no? Con IMCs en estado de sobrepeso, ¿no? Es en ese sentido que se toma todavía más importancia en hacer el estudio de la obesidad y tomar a la obesidad ya como una intervención. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, llegamos al diagnóstico. Un ratito, no sé cómo borrar esto de la... Ok, ok, se ve. ¿Se ve ahí? En la medición diagnóstico, entonces tenemos formas de llegar al diagnóstico, cómo interpretar, cómo reconocer este grado de obesidad. Entonces tenemos como medición el IMC, definitivamente como base de estos estudios, ¿no? Medir el índice de masa corporal, al cual hay una fórmula, ¿no? La evaluación de la grasa corporal como tal, ¿no? La circunferencia de cintura con la talla, en la cual la medición o la diferencia de más de 0,5 centímetros sugiere ya el riesgo. También hay otras medidas que nos ayudan a calcular el grado de obesidad. El índice cintura-cadera, el cual ha demostrado incluso asociado a riesgos de mortalidad. Ha tenido asociaciones mucho más cercanas, en las cuales la diferencia de más de 0,8 en varones y más de 0,9 en mujeres, pues nos da el diagnóstico, ¿no? La bioimpedancia o el DEXA-scan, en la cual también nos determina el porcentaje de grasa, ¿no? Ya son estudios de imágenes mayores, el cual aumenta el costo, ¿no? Por lo cual son pocos los estudios que se han realizado con estos métodos. Bien, y también la presencia de síntomas o de disfunción orgánica, que estas pueden ser preclínicas y clínicas, ¿no? Preclínicas incluso donde el paciente aún en estado de obesidad no hay ninguna alteración ni clínica ni bioquímica incluso, ¿no? Lo que se denomina entre comillas, el obeso metabólicamente sano. Eso definitivamente no hay, sino es una transición. Y el clínico que ya pues aquí presentamos, ¿no? La resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? La apnea del sueño, todo lo clínico que se va manifestando en el estado de obesidad.
¿no? Y por último, los marcadores metabólicos, que ya lo vemos en un componente de un síndrome metabólico, ya prácticamente tocando las puertas de enfermedades a partir de la obesidad. Hipertensión arterial, diabetes, hígado graso, puede conllevar una cirrosis y algún riesgo incluso cardiovascular. Muy bien, entonces empezamos con el IMC, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el IMC? El peso en kilos dividido entre la estatura al cuadrado, ¿no? Y eso nos da unos grados, como ven aquí, ¿no? Eso tenemos el de bajo peso normal entre 18 y 24,9, sobrepeso, como lo marcan siempre, entre 25 y 29,9, obesidad ya a partir de 30. Primer grado hasta 34,9, segundo grado de 35 hasta 39,9 y el obeso mórbido, el obeso extremo, mayor a 40. Bien, también tenemos otro método fácil, sencillo, que se puede realizar en el mismo consultorio, el perímetro abdominal, ¿no? Como ven acá, estas ya son las medidas extremas en las cuales determinamos de todas maneras que ya el paciente tiene obesidad por el perímetro abdominal, ¿sí? Aquí les muestro en el cuadro las medidas normales. Según la LAT, ¿no? La guía latinoamericana que nosotros también usamos, nos guiamos a través de esos protocolos, un perímetro abdominal normal en varones es menos de 95 y normal en mujeres menos de 82 o de 82 para abajo, ¿no? En las cuales mostramos aquí los riesgos, ¿no? Y definitivamente ya que son riesgos muy altos, ¿no? Mayor de 102, como veremos aquí, ¿no? Lo que ya sobrepasa. ¿Cómo hacemos la medida del perímetro abdominal? ¿Sí? Como se muestra en la figura, lo que vamos a hacer es tomar la línea media axilar, ¿sí? Y una línea imaginaria entre la última costilla y la cresta ilíaca, hacemos una línea imaginaria y en el punto medio es donde vamos a abrazar con centímetro unido directamente aquí a nivel del ombligo, ¿sí? Pedimos al paciente que inhale y en el estado de exhalación hacemos la medida correcta, ¿no? Y si tiene estas medidas como muestra en la figura, determinamos el grado o el diagnóstico de obesidad. Es como así vamos a determinar el exceso de grasa en el individuo, ¿sí? Otra medida, el índice cintura, el índice cintura-estatura, ¿no? Que es la división entre la circunferencia de la cintura y la talla. Si esto supera 5, también indica riesgo de enfermedad cardiovascular que se asocia a la grasa abdominal. Bien, y los marcadores metabólicos, ¿no? Que es el síndrome metabólico como tal, en las cuales ya tenemos aquí un score que usamos para determinar el síndrome metabólico. El grado de obesidad que se queda mucho tiempo, ¿sí? Ya va a llevar a cambios estructurales, cambios funcionales, con riesgo de enfermedades. Entonces, dentro de este score que usamos en síndrome metabólico, ya buscando el riesgo de enfermedad de estos pacientes, tenemos estos componentes, ¿no? Que les decía justo con el consenso de la LAD. ¿Cuáles son estos marcadores metabólicos? La obesidad, ¿no? El perímetro de cintura, que sobrepasa estos valores que ya hemos mencionado, mayor a 94 centímetros en varones, mayor a 88 centímetros en mujeres. Triglicéridos, otro marcador importante en el perfil lipídico de un paciente con el grado de obesidad, con cualquier grado de obesidad, mayor a 150 miligramos por decilitro. Si tenemos un HDL bajo, menor de 40 en mujeres y menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres. Si detectamos que la presión arterial está más de 130, sistólica, más de 85 milímetros de mercurio, en diastólica, también ya consideramos un riesgo. Y la alteración de la glucosa. Basta que la glucosa ya nos vaya reportando en la mayoría de sus medidas mayor a 100 miligramos por decilitro, también es un riesgo ya de una alteración metabólica, ya nos está avisando. 3 de estos 5 componentes son suficientes para determinar que esta obesidad ya hay un síndrome metabólico, ya amenaza una patología.
¿no? Son los factores de riesgo que ya hemos mencionado, ¿no? Resistencia a la insulina, riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, como ya le hemos mencionado en los estudios, ¿sí? También ya se ha llegado a asociar no solamente con riesgo de estas patologías, se ha relacionado también con cáncer, con patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca, arritmias, y así están saliendo más estudios asociados ya a patologías inherentes, no solamente a la búsqueda de diabetes ni búsqueda de hipertensión arterial. Bien, revisaremos entonces un poquito de la fisiopatología, ¿ok? Este es un tejido adiposo sano. ¿Sí? En las cuales estos tejidos adiposos pues significan el almacenamiento de toda la ingesta, ¿no? De, de las dietas calóricas, de cómo almacenamos el excedente de las calorías que vamos consumiendo de la dieta del día a día. Estos adipocitos pues se encargan justamente de este almacén. Más o menos el tiempo de vida de un adipocito pues está entre 1 año y un poco más, ¿no? Entonces, tiempo en el cual estos adipocitos lo que van renovándose, ¿no? Su tiempo de vida, envejecen, ¿no? Hacen sus apoptosis y hay pues definitivamente alrededor de ellos macrófagos, interleuquinas que van avisando de estos hechos, ¿no? Los cuales hacen una mini inflamación con la finalidad de renovar estos adipocitos cada vez que termina su tiempo de vida, que es lo normal. Entonces, tenemos estas interleuquinas, las interleuquinas 4, 13, 10, ¿no? El factor de crecimiento y otras varias interleuquinas que intervienen en esta reanudación celular propia, ¿no? Del mantenimiento de estos adipocitos. Ahora, esto en una ingesta calórica normal, ¿no? En un almacenamiento normal, habitual. ¿Qué pasa si de pronto yo empiezo a aumentar mi ingesta calórica? Necesito más lugar para almacenar todo el excedente de calorías que definitivamente no uso. Entonces hay una primera etapa, una hiperplasia, ¿no? Empieza a aumentar la cantidad de adipocitos. Esto genera que se estresan a nivel de las células con la finalidad de aumentar y duplicar el número de adipocitos. Pues, ya no son los factores de inflamatorios que están esperando que un adipocito se muera y lo voy a renovar. Ya se activan muchos más interleuquinas porque el tiempo de vida de estos adipocitos, que se supone que están aumentando en número, también van a empezar a fallecer en tiempos más cortos. Entonces se empiezan a aparecer otro tipo de interleuquinas porque le va a ganar a este proceso, aumentando, triplicando estas interleuquinas, generando un efecto inflamatorio mayor. Cuando esta situación de obesidad se hace más crónico, mucho más crónico, la célula ya no solamente aumenta en número, ya no le es suficiente, sino empieza a aumentar en tamaño. Se hace la hipertrofia del adipocito, generando así que estas células tengan mucho menos tiempo de vida, generando apoptosis precoces, ¿no? Generando una respuesta de macrófago, incluso hasta inmunitaria. Empieza a haber reacciones inmunitarias, anticuerpos, con la finalidad de quitar estos cuerpos, ¿no? De quitar estas reacciones, estos residuos de células, ¿no? Muertas, ¿no? Incluso la angiogénesis, hay toda una alteración a nivel del estado del adipocito. Bien, entonces vemos esto un poco más esquemático, ¿sí? Los adipocitos sanos, efecto inflamatorio, controlado, bajo, en respuesta solamente al tiempo de vida del adipocito habitual. Cuando tenemos estamos sobreestresando estos tejidos, aumentarán en número y aumentarán en tamaño, el cual ya la hipertrofia se ve en esos estados obesos crónicos, muchas veces ya en un estado inflamatorio crónico, que es ese es el estado en el que conlleva al síndrome metabólico. ¿Sí? Hay alteración de las adipoquinas, empiezan a haber ya respuestas inmunológicas, ¿no? Y estos estados inflamatorios se hacen permanentes. Como hay un estado inflamatorio permanente de macrófagos, interleuquinas alrededor, empieza a haber un estado llamado de resistencia a la insulina.
en la cual la señalización que tiene la insulina para seguir guardando, ¿no?, más de esta reserva calórica dentro del adipocito se bloquea, hasta como una medida de seguridad, si se puede entender así, se bloquea. Se empieza a bloquear y ya pierde la señal, ya no reconoce el receptor, ya no reconoce a la insulina. Y no solamente es a la insulina, ya no reconoce a otros receptores hormonales. Es más, ni siquiera las mismas hormonas que produce el adipocito, la leptina, la adiponectina, que se encargan justamente a nivel central de tener el estado de saciedad, ¿no? Bloquear el apetito. Entonces ya no ocurre y se altera estos sensores, terminando lo que sucede más adelante en los grados de obesidad y resistencia a la insulina. El paciente empieza a comer y comer y comer y comer y no para, tiene apetito permanentemente y son resultado de estos efectos inflamatorios crónicos que alteran toda señalización. Bien, también ya se ha asociado dentro de la fisiopatología y se ha hecho estudios en los cuales se ha demostrado que también hay otra fuente por la cual se incrementa, ¿no? Es decir, refuerza ese estado, es la microbiota intestinal. Entonces hay alteración en la microbiota intestinal. Nosotros siempre tenemos una flora bacteriana uniforme en todas las paredes del intestino, que conforme cambiamos de alimento, hay microbiotas que se reducen y otras van aumentando. Entonces, si yo voy a ir incrementando el aporte de carbohidratos, ¿sí?, voy a generar una alteración en la microbiota. ¿Cuáles son las que se ha relacionado directamente en el estado de obesidad? Estas dos bacterias. Firmicutes, que es el que aumenta en proporción, y van reduciendo los bacteroidetes, en los cuales se hace proclive que toda esta mucosa intestinal aumenta la sensibilidad a la absorción de carbohidratos. De esta manera, fortaleciendo mucho más ese estado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos durante el diagnóstico una vez que logremos y llegamos a estadiar este estado de obesidad? Ya no solamente se ha quedado en hacer el estadio de obesidad de primer grado, obesidad de segundo grado, obesidad de tercer grado, sino que este paso ya se ha puesto los riesgos en cada estado de obesidad, en cada grado de obesidad. Como pueden ver aquí, y esto lo determinó la OMS, y me parece muy interesante. Por ejemplo, miren, el estadio 1, en las cuales todavía no hay comorbilidades y el paciente está sintomático. ¿Qué pasa en un estadio 2? Miren, ya hay comorbilidades leves o moderadas, podemos encontrar, lo cual ge- esto ocasiona o coloca al paciente en mayor riesgo todavía. Por mencionar uno de ellos, ¿no? Propio de los síndromes metabólicos, hablamos de los triglicéridos, miren, la presión arterial, ya el índice, en este caso, el perímetro de la cintura, ¿sí? No solamente con ellos, sino miren, también ya se ha asociado a hígado graso, no alcohólico, ¿no? Que ahora ya tiene otro nombre, el MASH, ¿no? Miren, síndrome de ovario poliquístico, y no solamente es la parte metabólica, también aquí se obvia y no se considera incluso la parte mecánica, dolores articulares, lumbares, que incluso siendo una persona joven con un grado de obesidad, empiezan a presentar, ¿no? Miren otros datos asociados: reflujo gastroesofágico, alteraciones psicológicas leves o moderadas que muchas veces pasa desapercibido. En un estadio 3, que ya es de un riesgo alto, todo lo demás, además de repente ya el paciente de estar cursando un cuadro de diabetes, ¿no? Y pronto con un riesgo de una hipertensión arterial, se incrementa, se agrava estos estados de reflujo gastroesofágico. Miren, en un estadio muy alto, estadio 4, ya podemos aquí asociar incluso a riesgos de infarto, presión alta, como cada grado va teniendo su riesgo. Y esto es interesante. Es así que una vez estadiado los grados de obesidad, ¿no?, con sus respectivos riesgos, ¿no?, ya los protocolos de diferentes guías internacionales, como por ejemplo esta, la de la guía americana, ¿no? No solamente contempla el estadiaje,
¿no? Sino también ya incluso de grados de sobrepeso. Ni siquiera ya considera solamente la obesidad. Y esto es interesante porque nos permite una intervención mucho más temprana sabiendo que estos grados de obesidad ya están con riesgo, ¿no? Con riesgo cardiovascular. Entonces intervenimos desde IMCs a partir de 25, ¿no? Miren, 26, incluso hay aquí complicaciones que ya se puede ver, donde, ¿qué complicaciones? Cardiometabólicas y también complicaciones biomecánicas. Mira qué interesante esta guía, ¿no? ¿Qué más? Siguiente paso, una vez que hemos estadiado con todos los mecanismos y recursos que hemos mencionado, ¿sí? Hacemos. Vamos a empezar a hacer no solamente intervenir con cambios en el estilo de vida que hasta hace un tiempo lo era, solamente cambiar la dieta, reforzar la baja ingesta de carbohidratos y un poco de actividad física. Solo se limitaba a eso el trabajo de la obesidad. Ahora ya no, ya se ha podido intervenir considerando los riesgos en cada grado que hemos mencionado, ya una intervención terapéutica e incluso quirúrgica y para lo cual ya hacemos uso ya no solamente de un solo medicamento que veníamos también trabajando, la metformina, que es solamente el único medicamento para obesidad. Ahora, felizmente, el abanico de posibilidades terapéuticas ha aumentado y se viene más. Incluso ya se consideran como en estas guías el tratamiento quirúrgico. Sí, quiero hacer el hincapié que aquí en el tratamiento quirúrgico todavía están mejorando las guías, todavía se consideraban a partir de 35, donde el paciente ya tenía un alto riesgo de infarto, ¿no? Trombosis, por ejemplo, en el cual a pesar o independiente incluso del IMC, pero con estos riesgos de alta mortalidad, hacíamos la intervención precozmente. Bien, entonces aquí les presento algunas de las terapias que ya trabajamos y otras que ya este año ya vamos a tener en el mercado farmacológico peruano, ¿no? Uno de lo que tanto se ha hablado, tantos estudios se ha demostrado, ¿no? La tirzepatide, por ejemplo, uno de los medicamentos GLP-1, agonistas duales de los receptores de GLP-1, del grupo de estos GLP-1, el que más ha demostrado más pérdida de peso que el resto de los otros GLP-1, ¿no? Son dosis crecientes, el tratamiento se demostró con las dosis más altas, ¿sí? Hasta 15 miligramos por 2 años, ¿no? También les muestro aquí, ¿no? Los efectos adversos que como todo tratamiento conllevan. En los generales, los GLP-1 pues tienen esos efectos, felizmente se adaptan bien, tienen adherencia con el paciente, ¿no? Generan un poco de distensión, un poco de náuseas, ¿sí? Puede haber dolor de cabeza, eh, puede sí haber un poco de boca seca también, ¿no? Pero nada que el paciente no pueda tolerar. Y ha tenido muy buena respuesta, ¿no? El único que para algunos pacientes ha sido el inconveniente es el modo de aplicación, ¿no? Que es el inyectable. Aquí otros productos que los cuales ya contamos en el país, lo usamos frecuentemente, ¿no? Semaglutida, liraglutida, ¿sí? También se inicia con dosis bajas, dosis crecientes. Siempre esto requiere de una previa evaluación. Se le solicita al paciente un perfil hepático, se hacen las mediciones, ¿sí? Hacemos también todo un perfil lipídico para ver los cambios, porque si el paciente baja de peso, según los por mismos porcentajes, vemos también las respuestas, no solamente en el peso, sino en estos otros factores metabólicos. Bien, este es otro producto, afentermina topiramato. Estas vienen solas, también vienen asociadas. Afentermina también tiene presentación en monoterapia, también ha dado muy buenos resultados. Esto sí, con el hincapié de que no se usa mucho tiempo, solamente hasta por 2 meses, 3 meses máximo, ¿no? El que ha tenido mejor adherencia y por más tiempo han sido los agonistas de GLP-1. Bien, aquí otra propuesta de tratamiento, naltrexona, bupropión, muy poco tolerado por los pacientes por los efectos secundarios que tienen, ¿no? Y dolor de cabeza intenso, muchas veces tienen náuseas, tienen taquicardia, tienen angustia y a veces no son muy sostenibles en el tiempo estos tratamientos. Otro que ya veníamos usando y que aún está todavía presente en las guías de tratamiento, Orlistat.
¿no? También tiene algunos efectos que el paciente, bueno, algunos lo toleran, los toleran poco tiempo, ¿no? Estos pacientes tienen flatulencias frecuentes, muchas veces llevan a diarreas, ¿no? El cual a veces es intolerante considerando sus rutinas de día a día, ¿no? Y lo embarazoso muchas veces de estas situaciones. Muchas veces el paciente pues no lo tolera. Miren, ante todo ello, estos de los semaglutida, liraglutide han dado una mejor respuesta y con efectos favorables. Aquí hay otros medicamentos también, ¿no? Dentro de este grupo, la fentermina es el que contamos, es el que más usamos, ¿no? Solamente tenemos en la presentación de 37,5 miligramos, ¿sí? De todas las que incluso ha dado, sí, buenos resultados. A veces iniciamos con este tratamiento, continuamos con los GLP-1 o iniciamos con el GLP-1 y continuamos también con la fentermina. Pero eso sí, no darlo mucho, en tiempo muy prolongado. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento respecto a la obesidad? Claro, con el diagnóstico. El tratamiento sí, no he detallado puntualmente en cada uno. Mm, eh, es bueno que sí lo conozcan, posiblemente también lo manejen, pero sí, ese es un capítulo aparte porque a veces hay que tratar de hacer hincapié particularmente en cada producto, ¿no? Tenemos pronto, ya se nos viene la tirzepatida, también se nos viene, hay otro, ahorita no recuerdo, uno que es parecido también análogo, ¿no? Y el cual sí vamos a tener un mejor abanico, incluso con menos dosis, incluso el que se usa una vez por semana, ya no esas inyecciones diarias que se tenía con estos, que se tiene con estos productos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que está todo claro, doctora. Ok, muy bien. Continuamos entonces el siguiente capítulo, también asociado a ello, la dislipidemia. Bien, vamos a definir la elevación del colesterol y en este caso puntual el LDL, ¿no? El que realmente condiciona la formación de la placa aterosclerótica y es donde va a apuntar la importancia de nuestro tratamiento, ¿no? Que el cual esta placa va a endurecer las paredes de la pared íntima de los vasos, generando este engrosamiento, lo cual es secundario a los depósitos, ¿no? De grasa, colesterol, residuos celulares, calcio, fibrina, la misma fibrina del propio tejido, que esto conduce a una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Bien, la OMS en el 2015, miren, calculó, esto es una población de Estados Unidos, 17,7 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. Miren, esto es un 31% de la población mundial. En Estados Unidos, del 2021, un reporte, ¿no? En la cual registra más de 20 millones de muertes, ¿no? Por enfermedad cardiovascular. Otra patología seria que no para. ¿No? A pesar de la innovación en tratamientos, al igual que en obesidad, miren, salen tantos productos, tantos tratamientos y no sé, de algún modo esto no para. ¿Hay algo más que hacer? Estamos abordando por el lado de repente solo de salvar la situación. No estamos ahondando en la prevención. Muchas preguntas que hacer. ¿Y esto qué genera? Muertes. Eso es lo más fatal. Bien, miren, la obesidad se relaciona a la dislipidemia. Y dentro de estos desglosados en el colesterol total, las fracciones de este colesterol total, ¿no? Mire, la alteración en las fracciones, el aumento propiamente en el VLDL, triglicéridos, el colesterol total y la disminución del HDL condiciona este estado de dislipidemia, la que se relaciona, no relacionando así con las aterogénesis, como hemos mencionado, enfermedades cardiovasculares coronarias, periféricas y hasta se ve, ¿no? Cerebrales. La aterogénesis relacionado directamente a las lipoproteínas de baja densidad, LDL, VLDL y IDL. Y el riesgo
de esteatosis hepática y pancreatitis asociado al aumento de triglicéridos. Bien, entonces vamos a hacer también un recuento en la fisiopatología. Si bien estos estados de dislipidemia, que unos aumentan, otros bajan, ¿no? El HDL no es conveniente tenerlo bajo, sino lo más alto posible. Vamos a ver cómo sucede todo esto. Entonces tenemos dos vías, una vía exógena y una vía endógena. Entonces en la vía exógena tenemos los alimentos que por la ingesta diaria, ¿no?, llega al intestino y en el intestino toda esta ingesta calórica pues forman kilomicrones. Estos kilomicrones que vienen de la dieta es un conglomerado de triglicéridos, ácidos grasos libres, fosfolípidos y colesterol. Todo esto se forma en el enterocito, el cual a través de la vía linfática permite llegar a los capilares en forma de kilomicrón. Ingresa a los capilares y en los capilares, en el cual circula la enzima lipoproteína lipasa, va a hidrolizar a los triglicéridos que están dentro de estos kilomicrones. ¿Qué es lo que va a surtir de esta hidrolización? Los ácidos grasos libres. Los reduce a ácidos grasos libres, los cuales estos se van almacenando en el tejido adiposo y en el músculo. Los remanentes de estos kilomicrones de los capilares van y se almacenan nuevamente en el hígado. Se almacenan en el hígado, ¿sí? Al almacenarse, ¿no? Otra vez aquí va a haber otro circuito, la vía endógena. Vía endógena porque otra vez va a volver a salir al capilar. Del hígado, esta ya se libera en forma de VLDL, una lipoproteína de baja densidad. También está envuelto en lipoproteínas, en apolipoproteínas, las cuales permite, ¿no?, transitar a través de los capilares. En los capilares nuevamente, ¿no?, este cúmulo de colesterol de VLDL se expone a la lipoproteína lipasa que nuevamente la hidroliza, liberando ácidos grasos libres, que de igual manera vuelven a acumularse en el tejido adiposo y otra parte en el músculo. Miren, no solamente aumentamos a nivel de la grasa, sino también, miren, en el músculo. De estos remanentes, ¿no?, empiezan los residuos de estos VLDL, ya no son los kilomicrones que venían de la dieta, sino aquí sus residuos se van formando en mediana densidad, ¿no? El VLDL se reduce a IDL y este posteriormente se reduce a LDL. Es este LDL que también se va a englobar en un grupo de apolipoproteínas, los cuales, ¿no?, van a tener receptores de LDL, tanto en el hígado como en diferentes tejidos, ¿no? Y son captados por estos receptores. Y así se mantiene este circuito. Esta es una forma un poco más esquemática para mostrar cómo también se comportan los HDLs, ¿no? Hablábamos, esta es la vía exógena, ¿no? Viene del intestino, miren el kilomicrón compuesto por toda esta corona de apolipoproteínas, como ven aquí, la cantidad de triglicéridos que tienen y los otros ésteres de colesterol, ¿sí? La lipoproteína lipasa que se encuentra en los vasos degrada estos triglicéridos, ¿sí?, en ácidos grasos libres que van a ir posteriormente a los tejidos, ¿no? ¿A cuál era? Los músculos y al tejido adiposo. Los remanentes de estos triglicéridos, que obviamente van a ser mucho más pequeños, vuelven al hígado. Pero en la periferia también circula este colesterol de alta densidad, el HDL, también con sus apolipoproteínas que van a ir captando estos ésteres de colesterol y de tal manera que los engloba y también los ayuda a llevar más colesterol hacia el hígado. Muy bien. Entendido de cómo acumulamos LDL, mire todos los circuitos que hace, ¿no?, nuestro organismo por tratar de controlar ese exceso, ¿no? Y que incluso tenemos hasta receptores de LDL, ¿no? Con la finalidad de que estos no se acumulen en los vasos. Cuando tenemos mucha cantidad de LDL, estos receptores más bien disminuyen con la finalidad de no seguirlos captando. Entonces, tenemos que reconocer tanto en fórmulas como a veces ya viene registrado en los reportes, saber identificar estos valores, ¿no? Y aquí tenemos una fórmula, ¿no? Siempre a veces los resultados de laboratorios vienen completos y se ha demostrado que el valor más preciso es aplicando la fórmula.
Entonces aquí tenemos la fórmula de Friedewald, la cual tenemos el resultado de LDL es restando el colesterol total menos el triglicérido entre 5 más el colesterol HDL, ¿no? Esto nos da un resultado que es el LDL. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, principalmente cuando aumentan los triglicéridos se relaciona con dolores abdominales epigástricos, incluso hasta riesgo de pancreatitis, cólicos, ¿no? También la presencia de santomas a nivel del párpado, que es donde más es notorio, ¿no? Bien, y aquí les muestro los estudios en dislipidemia. ¿Qué se ha querido demostrar entonces? Por consiguiente, viendo la fisiopatología, viendo los reportes, ¿no? Que todos los estudios de mortalidad, ¿no? Se han asociado a LDL y que tratando el LDL se reduce este riesgo, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, ¿no? De ahí justifica de por qué tenemos que tratar con urgencia este tipo de colesterol en particular, asociado a riesgo cardiovascular, riesgo de muerte, incluso, no, ya incluso posterior a un infarto, como prevención secundaria. ¿Cuándo tratamos? Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer el tratamiento de la dislipidemia enfocado a este colesterol LDL? Primero, lo que vamos a hacer es según los protocolos, no era como antes, no veía el colesterol alto, inmediatamente lo trataba. Tenemos que aplicar aquí riesgos cardiovasculares. ¿Qué tanto de riesgo tiene este paciente de muerte? Y aplicamos cualquier score de los tantos que hay. Framingham, ¿no? El score que tiene también las mismas sociedades, ¿no? Cualquier score que use. El de Framingham es el más usado, el que más tenemos. Sí, algunos ya incluso en aplicativos de celulares. Una vez identificado el riesgo, como les he puesto aquí, resultado de cualquier score, les va a dar estos riesgos por porcentajes, ¿no? Bajo riesgo, riesgo de morir. Aquí, por ejemplo, han usado el Global Risk, ¿no? Cuando tenemos menos del 10% de riesgo de muerte, un riesgo moderado entre 10 y 19, muy alto entre 20 y 29, más alto entre 30 y 39 y de muy, muy alto riesgo más del 40%. Es en base al cálculo de estos scores de riesgo cardiovascular que nuestro tratamiento se va a ajustar. Esto es para mostrar solamente el esquema. Entonces aquí lo vamos a reducir un poco más. Vamos a ver qué cosa hay en un riesgo bajo, cuando el riesgo de morir es menos del 10%. Mi objetivo del colesterol LDL será pues tenerlo por lo menos por debajo de 115, no el de 130, 150 que muchos exámenes de laboratorio cuando ponen su rango de referencia lo colocan, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en función de los riesgos cardiovasculares que tiene este paciente. Mi objetivo, menor de 115. Miren el tratamiento. Como no hay ningún evento, ¿no? La probabilidad es baja, solamente voy a hacer, ¿no? Cambios en el estilo de vida, ¿sí? Modificar estilos de vida, cambios en la dieta, dejar de fumar, mejorar la actividad física. Seguimiento anual. Hasta aquí todo bien. Pero si tengo un riesgo cardiovascular en el cual ya tengo un riesgo entre el 10 y 19%, miren las metas, mis metas bajan, entonces tengo que darle un tratamiento que efectivamente reduzca mi LDL por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Además de toda la modificación del estilo de vida, que inicialmente el anterior score era como tratamiento, ahora se le asocia el tratamiento farmacológico y vamos a aplicar las estatinas en dosis de mediana intensidad. Y ahora lo vamos a ver eso después. Miren cómo va aumentando mi riesgo. Si tengo un paciente con un riesgo ya de 20 a 29%, un paciente diabético, un paciente hipertenso, ya con riesgos que le aumentan, que le pueden acelerar su riesgo de morir, entonces mis objetivos del LDL bajan aún más, a menos del 70%. Tengo que ser lo más estricta posible. Adiciono a la modificación del estilo de vida, mis estatinas, pero en alta intensidad. Eso es lo que ha variado en el tiempo en los protocolos de tratamiento de dislipidemia. Si tengo un riesgo muy alto donde ya
el riesgo está entre 30 y 39%, miren a cuánto se reduce mi meta del LDL, a menos del 55%. Entonces, si tengo un paciente que tiene un colesterol alto, perdón, tiene diabetes, tiene hipertensión y me trae un LDL, pues vamos a ponerle en 160, tengo que reducir a menos de 55. Considerando su riesgo, esto es muy alto para él. Adiciono a las modificaciones de esos estilos de vida, mis estatinas en dosis de alta intensidad. Y estos son los ya muy, muy altos, cuando ya mi riesgo inminente, ¿no? Más del 40%, tiene que ser siempre por debajo de 55, también con estatinas de muy alta densidad, incluso asociado ya a medicamentos de última generación, ¿no? Como es las ezetimidas, ya estos, los últimos que ha salido ya a reducir a nivel genético, una modificación genética como es el PCSK9, que trabaja a nivel ya de los receptores del LDL. Bien, ¿y a qué llamamos? Que hemos hablado tanto de alta, mediana, muy alta densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las estatinas que normalmente, usualmente manejamos? Tenemos a la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿no? En las cuales, miren, baja densidad no aplica. Tenemos estatinas que tienen dosis de baja densidad, la simvastatina de 10 miligramos, ¿sí? Pero los estudios se han hecho con atorvastatina, ¿no? Y algunos con rosuvastatina, así es que son los que tienen mayor sustento, ¿no? En el uso y en el tratamiento. Pero si quiero usar de baja intensidad, puedo hacer uso de estas otras estatinas. Bien, ¿cuáles son las dosis de alta densidad, de moderada densidad, o moderada intensidad, perdón? Atorvastatina, mire, ya de 10 a 20 ya es una dosis de moderada intensidad. La rosuvastatina de 5 a 10. Y de alta intensidad ya tenemos a la atorvastatina, puede llegar hasta 80 miligramos. Y la rosuvastatina hasta 40 miligramos. ¿Qué hay con los triglicéridos? También me preguntarán que si solo hemos abordado el tratamiento con el colesterol LDL. Solamente aplicamos fibratos si es que el valor de este en algunas guías mencionan más de 500, en otras por encima de 400, pero por debajo de estos requieren primero el uso de estatinas. Solo si esto en el primer mes de control del tratamiento no reduce con las estatinas, entonces recién asociamos el tratamiento con fibratos en el aumento de los triglicéridos. Muy bien, con las conclusiones finales. Entonces, en el tratamiento de la dislipidemia, primordialmente tenemos que estimar el riesgo cardiovascular para determinar el grado de intensidad en el tratamiento con estatinas. ¿Sí? Las estatinas y los hábitos saludables son determinantes, no solamente porque le dé estatina y el paciente sigue fumando o el paciente sigue comiendo alimentos ricos en carbohidratos o ricos en grasa, lo mismo que nada, va a mantener la estatina toda la vida, ¿sí? La obesidad, no solamente a bajar el colesterol, determinante aquí al paciente, bajar de peso, ¿no? Por todo lo mencionado, fundamentado en el riesgo cardiovascular que tiene tanto el colesterol como la misma obesidad, ¿no? Y la obesidad, pues, ¿no? Es una enfermedad, como les hemos mencionado, ya tiene una condición de enfermedad por esta inflamación de bajo riesgo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta aquí que les pueda ayudar para terminar? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Pues qué bueno, he tratado de ser lo más concisa posible con la finalidad de que hagan hincapié en estos casos, ¿no? Sé que la fisiopatología es parte de otro capítulo, ya ustedes lo tienen. Ya aquí es ahondar más en el diagnóstico y en el tratamiento, que lo conozcan, ¿sí? Y cuáles son los peligros. Ya imagínense la obesidad, un riesgo cardiovascular. Dislipidemia, riesgo cardiovascular. Un obeso que me venga con un colesterol alto, definitivamente tratar, ¿sí?
y de acuerdo al riesgo cardiovascular. No se olviden, tengan eso descargados en sus teléfonos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su atención y ya nos vemos hasta el cursillo, creo que conmigo, ¿no? El día de mañana. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. tardes. Gracias, doctora.